¿Cuántos se lamentan de la escasez, de la falta de libertad, de las cadenas invisibles que impone la precariedad? La mayoría clama por seguridad, por la capacidad de decidir su propio destino, por ese poder intrínseco que solo el capital puede otorgar. Pero el dinero, esa herramienta fundamental para la construcción de imperios personales, no es un sirviente fiel que espera pacientemente. Es una entidad volátil, caprichosa, que exige atención, estrategia y una devoción calculada. Lo ven como un recurso pasivo, cuando en realidad deben tratarlo como lo que es: un amante celoso. Un amante que, si no recibe la atención debida, el cortejo constante, la astucia en su manejo, simplemente los abandonará. Se irá, sin miramientos, a los brazos de quien sí sepa cortejarlo con la maestría que exige. Hoy, desvelaremos la verdad incómoda. Les mostraremos la mentalidad y las tácticas implacables que deben adoptar para que el dinero no solo acuda a ustedes, sino que permanezca, leal, sirviendo a sus ambiciones más profundas. Prepárense para entender que la riqueza no se mendiga, se conquista y se retiene con la misma disciplina con la que un príncipe asegura su trono. La mayoría de ustedes, al buscar este título, intuyen una verdad incómoda: el dinero es esquivo. Lo desean, lo persiguen, pero a menudo se les escapa de entre los dedos como arena. La ilusión de que el capital es un recurso pasivo, un simple medio de intercambio que se obtiene por mérito o suerte, es el primer error fatal. Deben despojarse de esa visión ingenua. El dinero, en su esencia más pura y pragmática, es una fuerza vital, una energía que, como cualquier entidad poderosa, posee sus propias reglas, sus propias preferencias y, sí, su propia forma de celos. No son celos humanos, por supuesto, sino una implacable lógica de optimización. El dinero no se queda con quien lo necesita más, sino con quien lo entiende mejor, con quien lo gestiona con mayor astucia y lo hace crecer con mayor eficacia. Piensen en ello. ¿Qué hace un amante celoso cuando se siente desatendido, subestimado o, peor aún, maltratado? Busca la compañía de quien sí sepa valorarlo, de quien le ofrezca un entorno más propicio para su florecimiento. El dinero opera bajo un principio similar, aunque desprovisto de sentimentalismos. Si lo mantienen estancado, inactivo bajo el colchón o en una cuenta sin rendimiento, lo están asfixiando. Lo están despojando de su propósito fundamental: la multiplicación, el movimiento, la generación de valor. Un capital inactivo es un capital que se pudre, que pierde su poder adquisitivo ante la inflación, que languidece mientras otras oportunidades, otros amantes más diligentes, lo atraen con promesas de crecimiento y expansión. Este estancamiento es percibido por el dinero como un desprecio, una falta de visión. Y la consecuencia es inevitable: se marchita, o peor aún, se va con aquellos que sí saben cómo ponerlo a trabajar, cómo invertirlo, cómo hacerlo fructificar. La gente comete errores garrafales porque trata al dinero con una mezcla de reverencia supersticiosa y desprecio irresponsable. Lo idolatran cuando lo tienen, lo malgastan impulsivamente como si fuera una fuente inagotable. O lo temen, lo esconden, paralizados por el miedo a perderlo. Ninguna de estas actitudes es la correcta. El dinero no es un dios al que adorar, ni un demonio al que temer. Es una herramienta, sí, pero una herramienta que exige un manejo maestro, una atención constante y una estrategia calculada. Consideren la mentalidad del mendigo, que anhela el dinero pero no está dispuesto a comprender sus mecanismos. Este individuo espera que el dinero llegue por suerte, por caridad o por un esfuerzo desorganizado. No hay cortejo, no hay seducción estratégica, solo hay un deseo pasivo. Creen que un amante de alto valor se quedaría con alguien que solo desea su presencia sin ofrecer nada a cambio, sin un plan, sin una visión compartida de crecimiento. Por supuesto que no. El dinero es atraído por la competencia, por la visión, por la capacidad de generar más de sí mismo. Luego está el despreocupado, el que gasta sin pensar, el que ve el dinero como una fuente inagotable de gratificación instantánea. Este individuo es el que, al recibir una suma considerable, la dilapida en placeres efímeros, sin un plan de inversión, sin una estrategia de crecimiento. Para el dinero, esto es un insulto. Es como ser invitado a una fiesta solo para ser consumido y desechado. El capital tiene un propósito más allá del consumo inmediato. Su verdadero valor reside en su capacidad de perpetuarse y expandirse. Cuando se le niega esa oportunidad, cuando se le reduce a un mero instrumento de indulgencia, el dinero percibe este trato como una falta de respeto a su propia naturaleza. Se siente utilizado, no valorado en su potencial máximo, y naturalmente buscará entornos donde su propósito sea comprendido y honrado. Finalmente, está el miedoso, el que atesora el dinero por encima de todo, pero por miedo a perderlo, lo inmoviliza.
lo guarda, lo esconde, lo protege de cualquier posible riesgo, incluso del riesgo calculado que podría llevar a su crecimiento. Este es el equivalente a encerrar a un amante en una jaula dorada. Se le priva de libertad, de movimiento, de la posibilidad de desarrollarse y prosperar. El dinero, al igual que cualquier fuerza vital, necesita fluir, necesita ser expuesto a oportunidades, a desafíos que, si bien conllevan riesgo, también ofrecen la promesa de una expansión exponencial. Un capital inmovilizado es un capital que muere lentamente, erosionado por la inflación, superado por el ingenio de otros. Este miedo, esta parálisis, es una afrenta a la naturaleza dinámica del dinero. Es una señal de que quien lo posee no comprende su verdadera esencia y, por lo tanto, no es digno de su lealtad a largo plazo. El verdadero estratega, el que entiende la mentalidad maquiavélica aplicada al capital, sabe que el dinero no es un fin en sí mismo, sino una palanca para la voluntad, una herramienta para la construcción de poder y la consecución de la autonomía. Y como tal, debe ser tratado con una mezcla de reverencia estratégica y fría pragmatismo. No se trata de amarlo, sino de comprenderlo, de respetarlo en su esencia y de manipularlo con maestría. La relación con el dinero debe ser de mutuo beneficio, donde ustedes le ofrecen un propósito, una dirección y una oportunidad de crecimiento, y a cambio, el dinero les ofrece libertad, seguridad y la capacidad de moldear su entorno. La clave no es acumular por acumular, sino acumular para invertir, para generar más, para expandir su esfera de influencia. Cada moneda que llega a sus manos es una semilla. Si la consumen de inmediato, no habrá cosecha. Si la plantan en tierra fértil y la cuidan con diligencia, esa semilla se convertirá en un árbol que les dará frutos abundantes. Este es el pacto que deben establecer con su amante capital. Ofrecerle un entorno donde pueda prosperar, donde sus potencialidades sean maximizadas. Eso implica una vigilancia constante, una evaluación rigurosa de las oportunidades, una disposición a asumir riesgos calculados y, sobre todo, una disciplina inquebrantable. El dinero no es leal a la pereza, ni a la ignorancia, ni a la indecisión. Es leal a la mente que lo entiende, a la mano que lo guía con propósito, a la visión que lo proyecta hacia horizontes de mayor riqueza y poder. Si no le ofrecen esto, si lo tratan con descuido o ingenuidad, no se sorprendan cuando se desvanezca, buscando a alguien más digno de su considerable influencia. La elección, como siempre, es suya, ser el señor de su capital o ser su eterna víctima. Si el dinero es un amante celoso, entonces su cortejo no es un acto de romanticismo ingenuo, sino una calculada estrategia de seducción y retención. La mayoría de ustedes falla no por falta de deseo, sino por una profunda ignorancia de las reglas de este juego implacable. Piensen en un monarca que desea asegurar la lealtad de sus súbditos. No lo logrará con súplicas, sino con una combinación de fuerza, astucia y la promesa de prosperidad bajo su égida. De igual modo, el capital no se somete a la mera voluntad, sino a la demostración de competencia y dominio. La primera lección es la del conocimiento. Así como un general debe conocer el terreno, las fuerzas enemigas y sus propias capacidades, ustedes deben conocer el ecosistema del dinero. Esto va más allá de entender cómo se gana o se gasta. Implica comprender sus ciclos, sus flujos, sus refugios y sus peligros. ¿Dónde se genera valor? ¿Qué industrias prosperan? ¿Cómo se mueve el capital globalmente? ¿Cuáles son las fuerzas que erosionan su poder adquisitivo, como la inflación o la devaluación? Ignorar estos principios es como un amante que no se molesta en aprender los gustos o aversiones de su pareja. Es una negligencia que lleva al inevitable distanciamiento. El dinero no se queda con los ignorantes, se va con aquellos que invierten tiempo y esfuerzo en desentrañar sus misterios, en leer sus señales, en anticipar sus movimientos. La educación financiera no es un lujo, es una armadura indispensable en esta contienda. Aquel que no se forma, que no se informa, está condenado a ser un peón en el tablero de otros, a ver cómo su capital es seducido por mentes más agudas y mejor preparadas. Luego, está la disciplina. Un amante celoso exige atención constante, no arranques esporádicos de interés. Esto se traduce en una gestión rigurosa de cada moneda que entra y sale de su esfera de influencia. Hablamos de presupuestos férreos, de seguimiento meticuloso de gastos, de una asignación estratégica de recursos. La impulsividad es el veneno que mata la relación con el dinero. Cada compra superflua, cada gasto no planificado, es una señal de que no valoran el potencial de su capital, que lo ven como un recurso desechable. El dinero, en su fría lógica,
interpreta esto como una falta de respeto. Si ustedes no demuestran que pueden manejar pequeñas sumas con precisión y propósito, ¿por qué habría de confiarles grandes fortunas? La disciplina no es una restricción, es el marco dentro del cual el capital puede prosperar, la estructura que le permite crecer de forma sostenida y predecible. Es la promesa de un futuro estable y próspero que ustedes le ofrecen al dinero a cambio de su lealtad. La inversión es el acto supremo de demostrarle al dinero que lo valoran, que comprenden su naturaleza intrínseca de crecimiento. Mantener el dinero estancado es la peor de las afrentas. Es como tener un corcel de pura sangre y dejarlo encerrado en un establo, sin permitirle correr. El capital quiere ser puesto a trabajar, quiere multiplicarse, quiere generar más de sí mismo. Cuando invierten, no solo están buscando un retorno, están demostrando que tienen una visión, que son capaces de identificar oportunidades y de asumir riesgos calculados. Están creando un entorno donde el dinero puede cumplir su propósito más elevado, pero no cualquier inversión sirve. El amante capital es astuto, detecta la desesperación, la ingenuidad, el deseo de enriquecimiento rápido sin fundamento. Las inversiones especulativas, sin análisis ni estrategia, son como promesas vacías a un amante, un engaño que solo lleva a la desilusión y al abandono. La verdadera inversión es un compromiso a largo plazo, una siembra paciente en terrenos fértiles, una apuesta informada por el crecimiento futuro. Es la forma más elocuente de decir, entiendo tu valor y estoy dispuesto a potenciarlo. Y aquí llegamos a la protección. Un amante valioso debe ser resguardado de rivales y peligros. En el ámbito financiero, esto significa salvaguardar su capital de la inflación, de las malas decisiones, de la avaricia ajena y de la propia ignorancia. La inflación es el ladrón silencioso que erosiona el valor de su dinero día tras día. Si su capital no está creciendo a un ritmo que supere la inflación, en realidad está disminuyendo. Es como ver a su amante envejecer y perder su vigor, sin que ustedes hagan nada para preservar su vitalidad. La protección también implica una diversificación inteligente. No poner todos sus huevos en una sola canasta. No exponerse a un riesgo desproporcionado. Es la previsión del estratega que no solo busca la victoria, sino que también se prepara para los reveses. Establecer fondos de emergencia, asegurar activos, comprender los mecanismos legales y fiscales que afectan su patrimonio. Todo ello es parte de esta protección activa. Es la demostración de que no solo saben atraer el dinero, sino que también saben defenderlo, que son dignos de su confianza. Finalmente, la mentalidad. Deben adoptar una objetividad fría y pragmática. El dinero no es un amigo al que se le confían secretos ni un enemigo al que se odia. Es una herramienta, una palanca de poder. Emocionalizarse con el dinero es el camino más rápido a la ruina. El miedo a perderlo paraliza la euforia por ganarlo, lleva a la imprudencia. El verdadero estratega financiero se mantiene desapegado, observando el flujo del capital con la misma calma con la que un cirujano maneja su bisturí. Cada decisión debe estar basada en el análisis, no en el sentimiento. Esta distancia emocional les permite ver las oportunidades donde otros ven riesgos, y los riesgos donde otros solo ven ganancias fáciles. Es la mente clara, despojada de sentimentalismos, la que el dinero respeta y a la que se adhiere. El dinero, como un amante celoso, busca ser el centro de una estrategia calculada. No se trata de adorarlo, sino de comprenderlo, de ofrecerle un entorno donde pueda prosperar bajo su dominio. Si no le ofrecen conocimiento, disciplina, inversión inteligente y protección férrea, no se sorprendan cuando busque la compañía de aquellos que sí saben cómo cortejarlo y retenerlo con la maestría que exige. La lección es clara: sean los maestros de su capital, o serán sus víctimas. Hemos desvelado la naturaleza celosa del dinero, su exigencia de atención y su tendencia a abandonar a los incautos. Pero comprender esta verdad es solo el primer paso. El verdadero dominio reside en la ejecución, en el arte de la seducción y la retención que trasciende la mera acumulación. Para que el capital no solo acuda, sino que permanezca leal y se multiplique bajo su égida, deben convertirse en maestros de un juego que pocos comprenden. No se trata de suerte, ni de mérito moral, sino de una implacable aplicación de principios que, aunque desprovistos de emoción, son profundamente efectivos. Piensen en el dinero como una fuerza vital que busca el equilibrio y la optimización. Si lo retienen en exceso, sin propósito, se estanca y pierde vigor. Si lo liberan sin control, se disipa y los deja despojados. La clave es el flujo estratégico. El dinero, como un río caudaloso, debe ser canalizado, dirigido hacia donde pueda generar la mayor energía, el mayor crecimiento. Esto significa que cada unidad de capital en su posesión debe tener una misión. No es suficiente con invertir,
Deben invertir con intención, con una comprensión profunda de los mecanismos que generan valor. Están colocando su capital en empresas que innovan, que resuelven problemas reales, que poseen ventajas competitivas duraderas, o lo están arrojando a modas pasajeras, a promesas vacías que solo buscan extraer su riqueza para beneficio de otros. El dinero es perspicaz si adhiere a la visión, a la solidez, a la capacidad demostrada de crear un futuro más próspero. Si su capital no ve un plan claro y robusto para su expansión, lo interpretará como una señal de incompetencia y buscará un gestor más capaz. La adaptabilidad es otra virtud cardinal en esta relación. Los mercados son volátiles, las economías cambian, las oportunidades emergen y se desvanecen con la rapidez de un espejismo. El amante capital observa: si ustedes son rígidos, aferrados a viejas estrategias que ya no funcionan, o si son lo suficientemente ágiles para pivotar, para aprender y para explotar las nuevas realidades. Aquellos que se estancan, que se niegan a evolucionar su comprensión del entorno financiero, son los primeros en ser abandonados. El dinero necesita ser resguardado de la obsolescencia. Esto implica una vigilancia constante, leer las señales, analizar las tendencias, anticipar los cambios regulatorios, tecnológicos y sociales que inevitablemente reconfigurarán el panorama de la riqueza. La inacción, la complacencia, son los pecados capitales que el dinero no perdona. Si no están activamente buscando cómo optimizar su posición, cómo proteger su capital de las nuevas amenazas y cómo explotar las nuevas oportunidades, están condenados a ver cómo su riqueza se evapora, transferida a manos más astutas y proactivas. Consideren también el poder de la influencia y la reputación. El dinero, aunque frío y calculador, es atraído por el poder. No hablo solo de poder político o militar, sino del poder de las ideas, del poder de la ejecución, del poder de una red de contacto sólida y estratégica. Cuando ustedes construyen una reputación de competencia, de fiabilidad, de visión, atraen no solo oportunidades, sino también capital ajeno. El dinero de otros se convierte en una extensión de su propio poder de apalancamiento. Esto no es manipulación en un sentido peyorativo, sino el reconocimiento de que en el ecosistema financiero, la confianza y la credibilidad son activos intangibles de inmenso valor. ¿Quién prestaría su capital a un individuo errático, sin visión, o a una empresa mal gestionada? Nadie. El dinero busca la seguridad de la competencia, la promesa de un retorno bajo la dirección de una mente superior. Cultiven su propia virtud financiera, su habilidad para navegar y dominar el terreno, y el capital, propio y ajeno, fluirá hacia ustedes. La disciplina emocional es, quizás, la más difícil de dominar. El dinero despierta las emociones más primarias: el miedo a la pérdida, la euforia de la ganancia, la envidia, la avaricia. Pero el amante capital aborrece la inestabilidad emocional. Las decisiones tomadas bajo el influjo del pánico o la codicia son casi siempre desastrosas. El estratega financiero debe operar con la frialdad de un cirujano, desapegado de los altibajos del mercado, centrado en los principios y la estrategia a largo plazo. Esto no significa que no habrá reveses la vida, y los mercados están llenos de ellos. Pero el maestro del capital no se quiebra, analiza la situación, aprende de los errores, ajusta el rumbo y sigue adelante con una determinación inquebrantable. La capacidad de mantener la cabeza fría cuando todos los demás la pierden es lo que distingue al verdadero poseedor de riqueza del simple afortunado. Es la prueba de fuego que el dinero les impone. ¿Son ustedes dignos de su lealtad, incluso en la adversidad? Finalmente, la generación activa de valor. El dinero no es un parásito o scratch. Es una herramienta que se multiplica cuando se le pone al servicio de la creación. Si su estrategia se limita a la mera especulación o a la espera pasiva de retornos, están desaprovechando su potencial. El capital se adhiere a aquellos que crean algo nuevo, que innovan, que resuelven problemas para la sociedad, ya sea a través de un negocio, de una habilidad especializada, de una inversión en infraestructura o tecnología. Su capacidad para generar valor genuino es el imán más poderoso para el dinero. El amante capital ve en ustedes no solo un custodio, sino un socio en la expansión, un catalizador para la prosperidad. Este es el pacto más profundo. Ustedes le ofrecen un propósito trascendente, y a cambio, el dinero les otorga no solo riqueza, sino la capacidad de moldear el mundo a su voluntad. Por lo tanto, la relación con el dinero no es un asunto trivial, sino una cuestión de poder y supervivencia en un mundo implacable. Traten al dinero como un amante celoso, sí, pero no con súplicas, sino con una mezcla de conocimiento profundo, disciplina férrea, inversión estratégica, protección implacable y una objetividad fría. Demuéstrenle que son dignos de su lealtad.
que poseen la visión y la virtud para hacerlo prosperar. Y el capital no solo acudirá a ustedes, sino que se convertirá en el más leal de sus sirvientes, un instrumento formidable en la consecución de sus más ambiciosas aspiraciones. Fracasen en esta tarea, y el dinero simplemente se irá con quien sí sepa cortejarlo con la maestría que exige, dejándolos en la misma precariedad de la que tanto anhelan escapar. La elección es suya, ser el arquitecto de su fortuna, o una víctima más de su caprichosa ausencia. Hemos recorrido los primeros escalones de esta ascensión hacia el dominio del capital, desvelando la naturaleza volátil y demandante del dinero. Pero la verdadera maestría no se limita a comprender sus caprichos, sino a moldearlos, a dirigir esta fuerza primordial con una mano tan firme como astuta. La relación con el dinero, este amante celoso, exige una estrategia que va más allá de la mera adquisición, demanda una arquitectura de retención y expansión que pocos están dispuestos a construir, y menos aún a mantener. Aquí es donde se separan los meros aspirantes de los verdaderos príncipes de la riqueza. La mayoría se obsesiona con cómo atraer el dinero, pero descuida la ciencia de cómo retenerlo y hacerlo crecer de forma exponencial y sostenible. Es como un conquistador que toma una ciudad, pero no sabe cómo gobernarla, cómo sofocar las rebeliones internas o cómo defenderla de los rivales externos. El dinero, una vez atraído, evalúa constantemente su entorno. Si no percibe un liderazgo fuerte, una visión clara y una capacidad inquebrantable para proteger y multiplicar su valor, buscará un nuevo soberano. Esto nos lleva al concepto de apalancamiento estratégico, una verdad fundamental en el arte de la riqueza. No me refiero únicamente al apalancamiento financiero, la deuda que puede ser una espada de doble filo. Hablo de un apalancamiento más profundo y sutil, el apalancamiento del conocimiento, de las relaciones, del tiempo, de la tecnología. ¿Cómo pueden ustedes, con un esfuerzo mínimo, generar el máximo impacto y retorno? Este es el secreto de la eficiencia que el dinero valora por encima de todo. Si su capital está trabajando más arduamente que ustedes, si sus inversiones están generando riqueza mientras ustedes duermen, entonces han comenzado a dominar este arte. El dinero prefiere la compañía de aquellos que le ofrecen un entorno donde puede multiplicarse sin la necesidad de su intervención constante, liberándolos para dirigir su virtud hacia nuevos horizontes de conquista. Pero este apalancamiento no surge de la nada, requiere la construcción de fosos económicos. Piensen en los castillos medievales con sus fosos y murallas inexpugnables. Sus fuentes de riqueza deben ser igualmente fortificadas. ¿Qué protege sus ingresos de la competencia? ¿Qué hace que sus productos o servicios sean difíciles de replicar? ¿Qué barreras de entrada han erigido alrededor de su imperio financiero? Pueden ser patentes, marcas sólidas, redes de distribución exclusivas, economías de escala, o una base de clientes tan leal que sería hercúleo para un rival robarla. Estos fosos son la promesa de estabilidad que le ofrecen a su amante capital. Le aseguran que, a pesar de las turbulencias del mercado, su valor está resguardado, que no será fácilmente erosionado o capturado por otros. Sin estos fosos, su capital está constantemente expuesto, vulnerable, y la amenaza de que se marche con un competidor más astuto es una sombra constante. La construcción de un foso no es un acto pasivo, es una inversión continua en innovación, en calidad, en relaciones estratégicas, en la mejora constante de lo que los hace únicos e insustituibles. La ruthlessness del capital es una lección brutal que deben internalizar. El dinero no tiene sentimientos, no conoce la amistad ni la lealtad personal. Su única lealtad es a sí mismo, a su propia expansión. Esto significa que ustedes, como sus custodios, deben operar con la misma desapasionada objetividad. Las decisiones financieras que les exijan sacrificar una inversión improductiva, cortar lazos con un socio poco rentable o explotar una debilidad del mercado, no pueden estar teñidas de sentimentalismo. El amante celoso no tolera la debilidad. Si dudan, si permiten que la empatía o el miedo al conflicto dicten sus movimientos, están enviando una señal de ineficacia. El capital busca a quienes son capaces de tomar decisiones difíciles, de ejecutar sin remordimientos cuando la lógica lo exige, de proteger sus intereses por encima de cualquier otra consideración. Esto no es una invitación a la inmoralidad, sino un recordatorio de que en el tablero del poder financiero, la sentimentalidad es un lujo que pocos pueden permitirse y que el dinero jamás recompensa. La capacidad de desinvertir cuando el ciclo lo exige, de reestructurar cuando la eficiencia lo demanda, o de adquirir cuando la oportunidad se presenta, sin temblor, es la marca del verdadero estratega. Además, deben dominar el arte de la negociación y la extracción de valor. Cada interacción financiera es una negociación, explícita o implícita. Están obteniendo el máximo valor por su tiempo,
por sus productos, por sus inversiones, o están dejando dinero sobre la mesa. El amante capital aborrece la pasividad y la ingenuidad en la negociación. Quiere ser manejado por alguien que es un maestro en el arte de obtener ventajas, de asegurar términos favorables, de identificar y explotar las asimetrías de información. Esto implica no solo saber pedir, sino también saber cuándo retirarse, cuándo ceder en lo pequeño para ganar en lo grande, y cuándo ser absolutamente inflexible. La capacidad de leer a la contraparte, de comprender sus motivaciones y sus puntos de quiebre, es tan crucial como cualquier análisis financiero. Cada contrato, cada acuerdo, cada transacción es una oportunidad para maximizar el retorno de su capital, para demostrarle que está en las manos más capaces. Si no están activamente buscando optimizar cada punto de contacto, están permitiendo que otros extraigan valor de ustedes, debilitando su posición y, en última instancia, la lealtad de su capital. Finalmente, la visión de la perpetuación y el legado. La relación con el dinero no es un romance efímero, sino una unión que debe trascender su propia existencia. ¿Cómo aseguran que el amante capital permanezca leal no solo a ustedes, sino a su visión, a su linaje, a su imperio más allá de su vida? Esto implica una planificación sucesoria meticulosa, la creación de estructuras que garanticen la continuidad y el crecimiento del patrimonio, la inculcación de la misma virtud y disciplina en aquellos que le sucederán. El dinero, en su búsqueda de estabilidad y crecimiento a largo plazo, valora la previsión, la capacidad de construir algo que perdure, que sea más grande que un solo individuo. Si su riqueza es una estrella fugaz que se disipa con su partida, el amante capital lo percibirá como una gestión limitada, sin la visión de un verdadero constructor de imperios. La construcción de un legado financiero es la prueba definitiva de su dominio, la promesa de una lealtad que se extiende a través del tiempo, asegurando que su influencia y su poder continúen manifestándose en el mundo. Intrasimen. La relación con el dinero es una batalla constante de ingenio y voluntad. Exige apalancamiento estratégico, la construcción de fosos inexpugnables, una ruthlessness desapasionada en la toma de decisiones, una maestría en la negociación y una visión de perpetuación que trascienda la vida individual. Si no le ofrecen al amante celoso este nivel de dominio, esta promesa de crecimiento y seguridad inquebrantable, no duden que buscará un nuevo amo, una mente más astuta, una mano más firme que sepa cómo gobernar su formidable poder. La elección es clara: ser el arquitecto de una fortuna duradera o un mero espectador de su propia decadencia financiera. Hemos desentrañado la naturaleza caprichosa del dinero, sus exigencias y las tácticas para seducirlo y retenerlo. Pero el viaje hacia el dominio del capital no es una serie de acciones aisladas, sino una transformación integral de la mente y el espíritu. La relación con el dinero, este amante celoso e implacable, exige una metamorfosis del individuo, una reingeniería de su percepción y de su voluntad. No basta con aplicar las reglas, hay que encarnarlas. La verdad más profunda, y a menudo la más elusiva, es que el dinero no solo responde a sus movimientos, sino a su estado interno. Percibe la debilidad, la indecisión, la falta de convicción. Si ustedes operan desde el miedo a la escasez, si sus decisiones están teñidas de ansiedad o de una necesidad desesperada, el capital lo detecta como una señal de inestabilidad, de un terreno poco propicio para su crecimiento. Es como un depredador que huele el temor en su presa. Por el contrario, cuando actúan desde una posición de fuerza calculada, de certeza estratégica, de una inquebrantable fe en su propia virtud, el dinero responde con una lealtad que raya en la sumisión. Este es el poder de la mentalidad, la convicción de que son dignos de la riqueza, no por un derecho moral, sino por su capacidad demostrada de gestionarla y multiplicarla. Deben cultivar una indiferencia calculada hacia el resultado inmediato, una paciencia que sepa esperar el momento oportuno, sin sucumbir a la desesperación o a la euforia pasajera. El dinero prefiere a quienes no lo necesitan desesperadamente, sino a quienes lo desean como una herramienta para un propósito mayor, con una fría determinación. El juego largo es la arena de los verdaderos maestros. La mayoría busca la gratificación instantánea, el golpe de suerte, el enriquecimiento rápido, pero el amante capital aborrece la impaciencia. La verdadera acumulación de poder financiero es un proceso gradual, una construcción metódica que requiere años de disciplina, de inversión inteligente y de una visión a largo plazo. Piensen en la paciencia del estratega que planta un roble, sabiendo que no verá su sombra majestuosa en una década, pero que sus descendientes cosecharán los beneficios. Sus decisiones de hoy no son para el mes siguiente, sino para la próxima década.
para la próxima generación. Cada inversión es una semilla que requiere tiempo, cuidado y protección para germinar. Aquellos que cosecan prematuramente, que venden ante la primera fluctuación o que se desaniman por los reveses temporales, demuestran una falta de comprensión fundamental de los ciclos del poder. El dinero se queda con quienes le prometen un futuro estable y próspero, con quienes demuestran la paciencia de un emperador que sabe que su imperio se construye ladrillo a ladrillo, no con un solo decreto. Aquí entra en juego la maestría de la información y las redes. Más allá del conocimiento general, el amante capital exige una inteligencia superior, una capacidad para discernir las verdades ocultas en el ruido, para identificar las oportunidades antes de que sean evidentes para la masa. Esto implica una red de informantes y aliados estratégicos, individuos en diversas esferas que les proporcionen datos cruciales, perspectivas únicas y acceso a círculos cerrados. El dinero fluye hacia donde hay información privilegiada, donde se toman decisiones basadas en un conocimiento superior. Cultiven estas redes con la misma diligencia con la que cultivan su capital. Inviertan en relaciones, en favor, en reciprocidad. No por altruismo, sino por utilidad estratégica. La generosidad calculada, el apoyo a otros en momentos clave, no es un acto de bondad, sino una siembra de lealtad que, en el momento oportuno, puede rendir dividendos incalculables, tanto en información como en oportunidades directas. El dinero, en su búsqueda de eficiencia, se adhiere a quienes pueden moverlo con la menor resistencia, a través de canales ya establecidos y confiables. La autocrítica implacable es el espejo donde el estratega se enfrenta a sus propias debilidades. El amante capital no perdona la complacencia. El éxito es el enemigo más insidioso, pues engendra la arrogancia y la inacción. Deben estar en un estado constante de autoevaluación, cuestionando sus propias estrategias, buscando fallas en sus planes, anticipando los puntos ciegos. ¿Dónde están siendo ineficientes? ¿Qué oportunidades están perdiendo por inercia? ¿Qué nuevos riesgos están emergiendo que aún no han abordado? Esta constante vigilancia sobre uno mismo es lo que permite la adaptación continua, la evolución de sus tácticas y la fortificación de sus defensas. El dinero respeta la humildad estratégica, la capacidad de aprender de los errores y de mejorar continuamente, porque sabe que solo así puede asegurar su propia perpetuación y crecimiento. La autocomplacencia es una invitación abierta al abandono, una señal de que el custodio ha bajado la guardia y ya no es digno de su formidable poder. Finalmente, el propósito último de este dominio no es la simple acumulación, es la liberación y la capacidad de moldear la realidad. El dinero, manejado con maestría, otorga la autonomía para trascender las limitaciones impuestas por el mundo, para comprar no solo bienes, sino tiempo, influencia y opciones. Es la palanca que les permite perseguir sus ambiciones más elevadas, construir su propio legado y dar forma al mundo según su visión. Este es el verdadero poder que el amante celoso puede otorgar a su custodio más hábil. No se trata de ser rico para ser ostentoso, sino de ser rico para ser libre, para ser influyente, para ser soberano sobre su propio destino. Aquellos que ven el dinero como un fin en sí mismo, que lo acumulan sin una visión trascendente, eventualmente se encuentran vacíos, pues el capital, en su naturaleza profunda, busca ser un medio para la creación, no un Dios al que adorar en vano. Por lo tanto, la lección final es la más exigente. Para dominar el dinero, deben dominarse a sí mismos. Deben convertirse en la personificación de la disciplina, la estrategia, la paciencia y la visión. El amante celoso, el capital, responderá a esta transformación con una lealtad inquebrantable, convirtiéndose en el más poderoso de sus aliados. Fracasen en esta transformación, y el dinero, sin sentimentalismos, simplemente buscará a otro, a un maestro más digno de su formidable poder, dejándolos en la sombra de sus propias limitaciones y arrepentimientos. La elección, como siempre, es la suya, ser el arquitecto de su destino, o una mera pieza en el tablero de ajedrez de otros.